La flecha atravesó su capa de energía protectora, provocando que estallara como un globo. Su imprimal se filtró a los alrededores, extendiéndose majestuosas olas por toda el área y dejando ondas a su paso. Fue un espectáculo espectacular para contemplar. ¡Puh! Din Fangqiu escupió un bocado de sangre fresca en el cielo. ¡Bam! Din Fangqiu se estrelló contra un edificio, destruyéndolo en el proceso. La energía que lo rodeaba se dispersó instantáneamente en el momento en que chocó contra el edificio. Era un arquero. Era un arquero del reino de tribulación de la divinidad naciente. Había llegado una élite. Solo un arquero del reino de tribulación de la divinidad naciente podría asestarle un golpe a Din Fangqiu desde tal distancia en estas circunstancias. Además, el arquero debe tener un cierto nivel de habilidad. ¿Quién podría ser esa persona? Bajo los cielos de Greiyan, solo había una persona que podía lograr una hazaña tan impactante, atravesando fácilmente la capa de energía protectora de una élite de avatares de 5 hojas. Debe haber sido la persona más poderosa entre los 3 arqueros divinos. Él estaba aquí. En ese momento la atención de todos estaba centrada en la flecha. «Maestro». Los 3 discípulos de Din Fangqiu exclamaron en estado de shock. En sus rostros se podía ver una expresión de incredulidad. Su amo, a quien respetaban, una élite de avatares de 5 hojas del loto dorado, fue derribado por una flecha. ¡Qué habilidad de tiro con arco de tan alto nivel! Está aquí la élite del palacio. Todos miraron a su alrededor, tratando de vislumbrar al recién llegado. Lu Zhou miró la dirección de donde había venido la flecha. Aunque su visión estaba oscurecida, podía ver vagamente un carro volador flotando en el borde del horizonte. El carro volador cuadrado de color rojo brillante no era grande. Era como un palanquín. Cada esquina del carro volador estaba sostenida por una niña vestida con túnicas rojas. Sus caras también estaban pintadas con mucho maquillaje. Entonces los refuerzos del palacio están aquí. Parece que hay más de uno de ellos. ¿Qué pasa si una carta de ataque mortal no es suficiente? Mientras tanto, al lado del carro volador se podía ver al arquero. Llevaba una capa y un sombrero de bambú. En ese momento, descendía al suelo a una velocidad extremadamente rápida antes de aterrizar en el suelo con facilidad. El arquero poseía al menos una base de cultivo de 6 hojas. Él era Chen Zhu, la persona más poderosa entre los 3 arqueros divinos de la capital divina. Al ver a Chen Zhu, los soldados cayeron de rodillas al unísono. «Saludos, señor Chen». El arquero del reino de tribulación de la divinidad naciente miró fijamente a Lu Zhou y a los demás. No reconoció a los soldados. Caminó hacia Lu Zhou y los demás a una velocidad que no era ni lenta ni rápida. A medida que se acercaba, podían ver su figura con creciente claridad. Finalmente dejó de moverse cuando estaba a una docena de metros de ellos. Después de eso, se quitó el sombrero de bambú y lo tiró a un lado. Toda su persona irradiaba un aura fría. Nombre: Chen Zhu. Carrera: Triverso. Reino: tribulación de la divinidad naciente. ¿Triverso? Lu Zhou se sorprendió un poco, pero su expresión se mantuvo neutral. Volvió a mirar el carro volador de color rojo brillante y a las 4 chicas que lo sostenían. Quizás estaban demasiado lejos, solo podía ver los contornos de sus figuras. Sin embargo, basándose en sus auras, determinó que al menos 2 de ellos estaban en el reino de la tribulación de la divinidad naciente. Sin embargo, un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente sin hojas no era un cultivador genuino en el reino de tribulación de la divinidad naciente. Creo que quizás subestimé la situación. Debo usar una tarjeta impecable para escapar. Lu Zhou todavía estaba contemplando sus opciones cuando la fría voz de Chen Zhu sonó en el aire. El Señor ha ordenado que estas personas del pabellón del cielo malvado sean capturadas y entregadas a palacio. Los soldados y cultivadores se inclinaron y respondieron al unísono. «Entendido». Los 3 discípulos de Din Fangqiu palidecieron inmediatamente. Gritaron uno tras otro. «No somos discípulos del pabellón del cielo malvado. Has cometido un error. Somos falsos». Sin embargo, Chen Zhu, que sostenía un arco y una flecha en sus manos, dijo con indiferencia: «Como son falsos, los ejecutaremos aquí». El palacio podría haberles dado alguna consideración si fueran del pabellón del cielo malvado. Sin embargo, como eran falsificaciones, no había necesidad de ser considerado con los impostores. Al escuchar esto, los 3 discípulos de Din Fangqiu cayeron al suelo. Chen Zhu jugaba con su arco que parecía ser un arma de grado terrestre. Era similar al arco de Lin. No clavó una flecha en su arco. En cambio, sonrió antes de colocar su mano derecha sobre la cuerda del arco, retirándola hacia atrás.
En ese momento, convirtió Sui en una flecha de energía. BZZT. Se escuchó un zumbido en el aire cuando Chenzu retiró la cuerda del arco. Sonaba extremadamente siniestro. Objetivo: la única discípula femenina de Dinfankyu. Tuan. La flecha despegó inmediatamente. La discípula no tuvo tiempo de suplicar ni resistirse antes de que la flecha le atravesara el pecho. Sus ojos se abrieron antes de caer muerta. Su aura había desaparecido por completo. «¡Hermana menor! ¡Hermana menor!». Los otros dos discípulos gritaron, incapaces de creer lo que veían. ¿Cómo sería posible que una cultivadora del reino de la corte divina que estaba restringida por la formación de la gran brujería se defendiera contra Chenzu, uno de los 3 arqueros divinos de la capital divina? La expresión de Dinfankyu cambió drásticamente. «¿Tú?». Chenzu se burló mientras levantaba nuevamente su brazo derecho. BZZT. Una flecha de energía apareció nuevamente en la cuerda del arco. Todos entendieron el plan de Chenzu. Iba a matarlos uno por uno con sus flechas. Miró a Dinfankyu con frialdad mientras decía, «¿Hitiandao?». Su flecha fue apuntada hacia Dinfankyu. Dinfankyu tosió violentamente mientras se sentaba. Levantó la mano y rompió la flecha que estaba incrustada en su cuerpo. Después de eso, preguntó en un tono teñido de incredulidad, «Tú, eres Chenzu, uno de los 3 arqueros divinos, cuyas flechas nunca fallan». Chenzu se rió entre dientes. «Mi reputación me precede». Luego, dijo lentamente, «De hecho, soy Chenzu. Has invadido donde no debías». Dinfankyu se apartó el pelo blanco antes de decir, «Así es como siempre ha funcionado el pabellón del cielo malvado». Chenzu negó con la cabeza. «Hasta es suficiente. Una cosa es que engañes a los demás con tu acto, pero puedes dejar tu acto delante de mi señor. Tu fuerza y base de cultivo son demasiado débiles». Dinfankyu quedó atónito. Miró el carro volador de color rojo brillante en el cielo. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro antes de ser reemplazada por una expresión rígida y antinatural. Chenzu dijo con confianza, «Incluso el verdadero patriarca del pabellón del cielo malvado tendría que admitir la derrota hoy, y mucho menos un impostor como tú. Esta formación de gran brujería fue preparada específicamente pensando en cultivadores ciegos y arrogantes, como usted». No soltó el agarre de la cuerda del arco. En lugar de eso, miró a izquierda y derecha en busca de otros objetivos. Parecía frívolo, como si sus oponentes fueran solo un rebaño de ovejas esperando ser sacrificadas. Era natural que Chenzu tomara la situación a la ligera. Después de todo, era un arquero piadoso del reino de tribulación de la divinidad naciente. Podía disparar 3 flechas de energía a la vez. Nadie podía decir quién sería su próximo objetivo. El ojo desnudo no podría seguir los movimientos de un arquero piadoso cuando disparaba. En ese momento, Lu Zhou finalmente habló. 3 arqueros piadosos de la capital divina. Su antigua voz era profunda y dominante. La mirada de Chenzu cambió de Dinfankyu a Lu Zhou. Él frunció ligeramente el ceño. No se dio cuenta del anciano antes de esto. La expresión de Lu Zhou era tranquila. Su mano derecha descansaba sobre su espalda mientras su mano izquierda acariciaba su barba. Parecía como si la formación de la gran brujería no le afectara en absoluto. Chenzu se sorprendió. Preguntó con escepticismo, «¿No te afecta la gran formación?». Lu Zhou respondió con indiferencia, «¿Estás hablando conmigo?». Chenzu agitó la mano que sostenía el arco. «¿Sabes con quién estás hablando?». Lu Zhou negó con la cabeza y dijo, «Te aplaudo por tu valentía». «¿Viejo? ¿Quién eres?». Chenzu preguntó con arrogancia. El pequeño Yuanel no pudo contenerlo más. Antes de que Lu Zhou pudiera responder, replicó con voz clara, «La persona que está frente a ti es el verdadero maestro del pabellón del cielo malvado». Su voz estaba impregnada de primal. «Dinfankyu». Los 2 discípulos. «Chenzu». Dinfankyu tembló por dentro. Se dio cuenta de ello mientras armaba los rompecabezas. Una expresión incómoda apareció en su rostro. «No es de extrañar. Pensé que esta pequeña niña se parecía al 9º discípulo del pabellón del cielo malvado». No sabía si debía reír o llorar en ese momento. Tenía mucho dolor. Pensar que intentó tomarla bajo sus alas varias veces. ¿Quién sabía que el anciano que había traído consigo era el viejo villano al que se había estado haciendo pasar? «Estoy muerto. Estoy muerto». Sin embargo, Chenzu se rió a carcajadas. Fue como si le hubieran contado el chiste más grande del día. «A mi señor le informaron que este Hitiandao es un impostor. Voy a matarlo en el acto».
Chen Zu levantó su brazo derecho, condensando una flecha de energía. Fue en momentos como este cuando no pudo bajar la guardia. Lu Zhou se acarició la barba y dijo: «Si respondes 3 de mis preguntas, haré la vista gorda ante el evento de hoy». Chen Zu estaba a punto de estallar de ira. Sin embargo, las campanas empezaron a sonar en el aire como si se estuviera transmitiendo una orden. Al oír esto, frunció ligeramente el ceño. Preguntó con un matiz de molestia: «¿Qué son?» Primero, ¿quién es tu señor? En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de sacar los cadáveres del río? En tercer lugar, ¿quién es el cerebro detrás de la destrucción de Fist Dragon Village? Si respondes a estas 3 preguntas, nadie morirá hoy. El tono, la actitud y la expresión de Lu Zhou convencieron a Din Fangqiu de que Lu Zhou era el verdadero He Tiandao, el verdadero maestro del pabellón del cielo malvado, incluso antes de que Lu Zhou hiciera un movimiento. No había duda de que Lu Zhou era el patriarca del camino, demonio que tenía 9 grandes villanos como discípulos. ¿Había alguien bajo los cielos, aparte de He Tiandao, que pudiera permanecer de pie, sin verse afectado, en una formación de gran brujería? Los 2 discípulos restantes de Din Fangqiu se quedaron boquiabiertos. Estaban tan inmóviles como una muñeca. Sus cuerpos temblaron de miedo ante esta revelación. Mientras tanto, Chen Zu frunció el ceño cuando escuchó las 3 preguntas. Parecía como si estuviera esperando una orden del carro volador. El silencio impregnaba el lugar. Había tanto silencio que el silencio parecía palpable. En este momento, la formación de la gran brujería estaba completamente activada. Los soldados que estaban afuera de la formación levantaron sus lanzas mientras se preparaban para la orden de atacar. Los cultivadores también se prepararon para atacar a sus objetivos. Esta es una situación en la que todos ganan. Señor mío, ¿en qué está pensando? Chen Zu pensó para sí mismo. Anillo, anillo, anillo. Las campanas volvieron a sonar. Tan pronto como Chen Zu escuchó el sonido, su ceño se calmó de inmediato. Una sonrisa cómplice apareció en su rostro. Nunca había conocido a nadie que se atreviera a hablarle de esa manera. Su expresión era fría mientras decía: «Mis disculpas, no tiene sentido que alguien que está a punto de morir sepa las respuestas a estas preguntas. La muerte fue mejor resultado para estas personas. No se pudo recordar una flecha disparada. BZZT». Chen Zu retiró la cuerda del arco y convirtió su en varias flechas de energía. Sus ojos brillaban fríamente mientras preguntaba con insistencia: «¿Alguna última palabra?» Un arquero del reino de tribulación de la divinidad naciente era verdaderamente hábil para convertir en flechas de energía. De hecho, el arquero piadoso podría ser considerado un experto por derecho propio, como se esperaba de los 3 arqueros divinos de la capital. Solo por sus movimientos, Lu Zhou pudo ver claramente que Chen Zu era mucho más poderoso que Lin, uno de los 4 caballeros oscuros. Mientras Chen Zu observaba la expresión indiferente y la falta de respuesta de Lu Zhou, sus flechas volvieron a zumbar. En ese momento, Lu Zhou se burló suavemente mientras sacudía la cabeza. Él dijo: «Hay un precio que pagar por ser estúpido». De repente aparecieron en su mano derecha no una, sino 5 tarjetas de objetos. Había comprado 4 cartas antes con solo pensarlo. Lu Zhou agitó su brazo suavemente mientras 5 vórtices brillantes aparecían en su mano. Giraron en sentido antihorario. En poco tiempo, los 5 vórtices se dispararon. Twan, twan, twan. Chen Zu liberó sus flechas de energía al mismo tiempo. Desafortunadamente, fueron devorados por los vórtices. Los vórtices que se agitaban en sentido antihorario parecían impresionantes bajo el claro resplandor púrpura de la formación de brujería. Estaban unidos entre sí como 5 anillos interconectados mientras continuaban disparando hacia adelante. Chen Zu frunció el ceño. En ese momento, una luz dorada envolvió a todos. Todo parecía girar en ese momento. Este era un mudra taoísta. Cuando se lanzó el mudra taoísta, todo palideció en comparación. Esto es peligroso. Chen Zu, que estaba desconcertado, se retiró rápidamente. Nunca había visto una habilidad como esta antes. En ese momento en que se distrajo, los 5 vórtices de repente crecieron en tamaño. La luz dorada se intensificó y el área sobre la que brillaba también se amplió. Parecían innumerables círculos dorados de Taiji. Muras taoístas, ¿cómo es esto posible? Chen Zu no pudo retirarse a tiempo. Sus ojos se llenaron de sorpresa cuando retiró la cuerda del arco y disparó 3 flechas de energía. ¡Ban! 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 Chen Zu no se detuvo, disparó otras 3 flechas de energía. Sin embargo,
El Taiji Muda dorado no se vio afectado y devoró todas las flechas de Chen-Zu. Al ver esto, los ojos de Chen-Zu se abrieron de miedo. También se podía ver un indicio de nerviosismo en su rostro. Su mano que sostenía el arco tembló ligeramente antes de que comenzara a disparar muchas flechas. Desafortunadamente, las flechas fueron completamente ineficaces contra el Taiji dorado. En ese momento se podían ver símbolos dorados únicos por todas partes, cubriéndolo todo. Chen-Zu estaba demasiado cerca de los símbolos dorados en ese momento, no tenía forma de escapar. Pensó para sí mismo, asustado, ¿cómo puede haber un Muda tan grande? ¿Son los Mudas taoístas tan grandes en primer lugar? Los círculos dorados formaban una pared redonda de 10 pies de altura. ¡Boom! Una explosión resonó en el aire cuando uno de los círculos dorados explotó, desapareciendo con el viento. Todo el lugar volvió a estar en silencio. No se podía ver nada en absoluto en el lugar donde se encontraba Chen-Zu. No quedó ni un solo rastro de él. Mientras tanto, los 4 Taiji Golden Mudas restantes dispararon hacia el horizonte. Las cultivadoras alrededor del carro rojo quedaron atónitas. Les llevó un tiempo recuperar el sentido y descubrir que habían caído en una posición desventajosa. Fruncieron el ceño y gritaron, ¡La audacia! 4 de ellos inmediatamente comenzaron a hacer sellos manuales para lidiar con los 4 círculos dorados que se acercaban. Con el lugar en el que se encontraba Chen-Zu antes de su muerte como centro, los símbolos dorados de Taiji se extendieron en todas direcciones durante 10 metros. La formación de brujería bajo los pies de todos también estaba cubierta por la luz dorada.